¿Alguna vez te has preguntado por qué, si seguimos a Dios, la vida a veces se pone tan difícil? Si has sentido presión, angustia o incluso persecución por tu fe, este video es para ti. Hoy vamos a explorar una verdad que recorre toda la Biblia. La tribulación no es una señal de que algo va mal, sino parte del camino. La idea de que seguir a Dios implica sufrimiento no es nueva. Es un hilo que atraviesa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús mismo fue increíblemente claro. En Juan 16:33 nos dice: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Detengámonos un momento en esa palabra, aflicción. En el griego original es dlipsis, que no significa una simple molestia. Significa presión, opresión, angustia real. Es como ser estrujado. Jesús no nos prometió un camino de rosas. Nos advirtió que seríamos odiados y perseguidos por causa de su nombre, tal como lo vemos en Mateo y Marcos. Y si miramos hacia atrás, vemos que siempre fue así. Los profetas del Antiguo Testamento sufrieron por anunciar la palabra de Dios. Jeremías fue encarcelado y maltratado. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Isaías 53 profetiza a un siervo que sería despreciado y rechazado, herido por nuestras rebeliones. Los salmos y proverbios están llenos de lamentos del justo que es perseguido por los malvados. Luego, vemos a los apóstoles y los primeros cristianos. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo, habla de las persecuciones y sufrimientos que enfrentó en Antioquía, Iconio y Listra. Pero fíjate en su actitud. En Romanos 5 nos dice algo sorprendente, que nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Incluso en el libro de Hechos leemos que cuando los apóstoles fueron expulsados y azotados, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No es algo opcional, es parte de la promesa bíblica. Pero junto a la promesa de tribulación siempre viene una promesa de sostén, de victoria y de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, ¿por qué parece que todo se está intensificando? La Biblia también profetiza que en los últimos días, antes del regreso de Cristo, la tribulación y la persecución aumentarían. Jesús advirtió en Mateo 24 sobre el aumento del engaño, con falsos profetas y falsos cristos. Dijo que el amor de muchos se enfriará y que sus seguidores serían traicionados y odiados por todos. Lo que vemos hoy en día, las presiones sociales, políticas e ideológicas contra los valores bíblicos, encaja perfectamente con estas advertencias. No es un concepto abstracto, es nuestra realidad, y las estadísticas lo confirman de una manera impactante. Según la lista mundial de la persecución de Open Doors para 2025, más de 380 millones de cristianos en el mundo enfrentan altos niveles de persecución o discriminación. Eso es 1 de cada 7 cristianos a nivel global. En el último año, se reportaron más de 4.400 cristianos asesinados por su fe, más de 7.600 iglesias atacadas o destruidas y casi 5.000 creyentes encarcelados. Más de 200.000 han sido forzados a huir de sus hogares. Los lugares más peligrosos para un cristiano hoy son Corea del Norte, Somalia, Libia, Nigeria e Irán, entre otros. La persecución se concentra fuertemente en África subsahariana y Asia. Esto no es historia antigua. Está sucediendo ahora mismo a nuestros hermanos y hermanas. Volvamos a esas palabras clave de la Biblia para entenderlo mejor. Ya vimos dlipsis, presión, opresión. Pero la otra palabra clave en Juan 16:33 es lo que dice Jesús justo después: yo he vencido al mundo. La palabra griega es nenikeka.
es un verbo en tiempo perfecto, lo que significa que es una acción completada en el pasado, pero cuyos efectos continúan en el presente. Jesús no dijo venceré algún día, dijo he vencido. La victoria ya está asegurada. Nuestra esperanza se ancla en un triunfo que ya sucedió. Pensemos en ejemplos concretos. Jeremías, rechazado por los líderes de su tiempo. Daniel, fiel bajo la presión de un imperio pagano. Esteban, el primer mártir que vio la gloria de Dios mientras era apedreado. Pedro, encarcelado. Pablo, golpeado y naufragando. Juan, exiliado. Su fidelidad en medio de la eclipsis es nuestro modelo. Hoy, esa misma fidelidad la vemos en cristianos que pierden sus negocios, su libertad y hasta su vida en los países que mencionamos. Si comparamos el pasado con el presente, vemos similitudes y diferencias. Antes, la persecución venía de imperios como el romano o de autoridades religiosas. Hoy, vemos gobiernos autoritarios, grupos extremistas y una creciente presión cultural que margina la fe. Pero también hay nuevas formas de persecución. La vigilancia digital, la censura en redes sociales, leyes que limitan la libertad de expresión religiosa. El mundo globalizado hace que las noticias de la persecución viajen más rápido, pero también permite que se silencien de formas más sutiles. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos desesperamos? No. La Biblia no se enfoca en el sufrimiento por sí mismo, sino en la fidelidad y la esperanza a través de él. Jesús prometió su paz en medio de la tormenta. En Romanos 8, Pablo nos asegura que nada, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la muerte, podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis está lleno de promesas de una corona de vida para los que vencen y de la justicia final de Dios. La aplicación para nosotros hoy es clara. Primero, no nos sorprendamos. Entender que la tribulación es parte del camino nos quita el factor sorpresa y nos ayuda a afirmarnos. Cuando la cultura se vuelve hostil, cuando nuestros valores son ridiculizados, recordemos que Jesús ya nos lo advirtió. Segundo, debemos mantenernos firmes. Esto significa anclarnos en la oración, en el estudio de la palabra y en la comunión unos con otros. Es vital apoyarnos mutuamente y orar por nuestra familia perseguida en todo el mundo. Y tercero, no debemos tener temor, sino esperanza. La victoria de Cristo ya está ganada. Su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es nuestra seguridad. En conclusión, sí, la Iglesia está pasando y pasará por tribulaciones. Las estadísticas y las profecías lo confirman. Millones de nuestros hermanos ya lo viven de la forma más dura. Pero esta no es una historia de terror, es una historia de triunfo. La Biblia no termina con la cruz, sino con la resurrección. No termina con la tribulación, sino con la victoria final. Que nuestra mirada no se fije en el sufrimiento del momento, sino en el propósito eterno y en el Dios fiel que nos sostiene. Cristo ha vencido y en Él nosotros también venceremos. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan importante. Si este mensaje te ha animado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Nos vemos pronto.